Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Como siempre, nos es grato el saludarles y extenderles una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para compartir con ustedes las más profundas enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers. Gracias a Dios por la cruz del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. La gente hoy usa una cruz de oro alrededor de su cuello como adorno, pero no fue sobre una cruz de oro que mi Señor murió. Fue sobre una tosca cruz de madera. La cruz puede ser para usted un simple símbolo, un cliché. Pero le diré, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que cuando aprenda el mensaje de la cruz y el poder del Señor Jesucristo, lo cambiará usted para siempre. Ahora escúcheme muy atentamente. El diablo se burla de nuestras sofisticadas organizaciones humanas. Él se ríe de nuestras poderosas industrias, se divierte observando las pomposas religiones, pero le teme a la sangre de Jesucristo. Al leer los periódicos, usted se entera sobre vandalismos, violaciones, robos, guerras, pornografía, drogadicción, etc. Pero cuando lee sobre todo eso, usted nunca va a encontrar que ellos se refieren a esas cosas con la palabra pecado. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la maldición y Cristo es la cura. ¿Dónde está la cura? En la cruz del Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tema del mensaje del Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor, tome la palabra de Dios y busque 1 de Pedro 3, versículo 18. ¡Qué maravillosa descripción tenemos de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Mas existe la pregunta: ¿cuál fue el porqué de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? Se lo puedo contestar con una sola palabra: pecado. Escuche 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció por una sola vez por los pecados. ¿Y por qué la cruz? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No es este un versículo maravilloso? Hay suficiente dinamita del Evangelio en un solo versículo para dinamitar el pecado, el odio, el dolor, la enfermedad de la vida de cualquier persona. Pero la dinamita debe ser encendida por la chispa de la fe. Deseo que hoy aprendamos exactamente cómo perdona Dios el pecado. ¿Cómo se encarga Dios del pecado? Suponga que alguien viene y le da un puñetazo en la nariz. Y suponga que en un acto de compasión usted le dice a esa persona que le pegó: lo perdono. Suponga que le contesta: oh, no hay necesidad de que me perdone, yo ya me he perdonado. Luego suponga que otra persona que presenció todo esto les dice: oh, ninguno de ustedes necesita preocuparse, yo ya les perdoné a ambos. Mas fue usted el que recibió el puñetazo en la nariz. Amigos, solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Entienda que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios, y únicamente Él puede perdonar el pecado.
Abandone todas esas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y afirmarnos los unos a los otros. Existe un Dios santo. Dios es un Dios santo y el pecado es un ultraje, un reproche, una rebelión contra un Dios santo que no dejará al pecado sin castigo. El texto de hoy indica 3 verdades maravillosas sobre cómo Dios perdona el pecado y sobre cómo se hace Dios cargo del pecado. La primera es el sufrimiento vicario de la cruz. ¿Lo anotó? El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de, suplente, sustituto. Miremoslo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, quien es justo, quien nunca pecó, nacido de la Virgen, sin mancha, sin pecado, el justo murió por los injustos. Cuando dice los injustos, está hablando de usted y de mí. Nosotros somos los pecadores. Él llegó a ser nuestro sustituto. A través de toda la Biblia, Dios ha enseñado la sustitución. ¿Qué es la Pascua? Bien, en el Antiguo Testamento, Dios dio una profecía e ilustración de la cruz del Señor Jesucristo. Por ello, instituyó el ritual del Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Había juicio sobre la tierra a causa del pecado, pero Dios le dijo a su pueblo que tomara un cordero sin mancha, sin imperfección, y que lo sacrificara. La sangre del cordero debía ser untada en el dintel y los 2 postes de la puerta de sus casas. La sangre del cordero debía ir no adentro, sino afuera, expuesta públicamente, sin vergüenza. ¿Lo ha pensado? Debía ir afuera en el dintel y los 2 postes. Imagínese a una persona con la sangre en un recipiente, untando la parte superior de la puerta y los 2 postes a los lados de la puerta. ¿Qué ha hecho? Ha hecho la señal de la cruz. Desde hace tanto tiempo atrás, Dios ya estaba ilustrando y profetizando que es por la sangre que se perdona. Dios dijo a esos israelitas hace muchos años, cuando vea la sangre, pasará Jehová a aquella puerta. La palabra Pascua proviene de pasará. Dios pasará sobre usted cuando la sangre es aplicada. Pero si pone la sangre bajo sus pies y pasa sobre ella, Dios no pasará sobre usted. Pero cuando usted se pone bajo la sangre, el ángel de la muerte, el juicio de Dios omnipotente, pasará sobre usted. Este Cordero de la Pascua es una ilustración del Señor Jesucristo. Por favor, busque 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora escuche esto. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. A un lado está el Monte de los Olivos, donde Jesús oró en Getsemaní. Y al otro lado el Monte Moria, donde Jesucristo murió. El Monte Moria, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Isaac. El mismo lugar donde se construyó el templo. El Monte de los Olivos y el Monte Moria están a pocas millas de Belén, donde Jesús nació. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales, los corderos de la Pascua. Eran los más finos, los mejores, y se los criaba en Belén. La semana de la Pascua, esos corderos venían desde los campos de Booz en Belén hasta el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas para ser examinados por el sumo sacerdote, los levitas y por los otros sacerdotes. Y el mismo día, bajando el monte de los Olivos y subiendo el monte Moria, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, montado sobre una asna. El mismo día, el domingo de Palmas,
la Pascua, entraban a la ciudad los corderos y el Cordero de Dios. El mismo día, ya hace tanto tiempo. Cuando esos corderos llegaban al templo, los sacerdotes comenzaban a examinarlos. Les chequeaban la boca, la lana, los pequeños cascos, los ojos, incluso los párpados. Si había algún defecto, ese cordero no era digno. Tenía que ser un cordero especial, un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero al mismo tiempo que esos corderos venían, el Cordero de Dios también venía. El cordero nacido en Belén. María tuvo un corderito. Su lana era blanca como la nieve. Jesús nunca conoció el pecado. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen, el Cordero sin mancha de Dios. El Cordero del que habló Abraham en el monte Moría cuando dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No un cordero para sí mismo, sino que Él mismo será el cordero. Dios se proveerá de cordero. ¿Se da cuenta cómo todo encaja? Si Jesús hizo tanto, ¿por qué la mayoría de los evangelios se concentran en la última semana de la vida de Jesús? ¿Se lo ha preguntado? Porque este es el clímax de todo. Y es en esta última semana que Jesús es examinado por los fariseos, los saduceos y los herodianos. Él fue examinado por los líderes civiles, y todos tuvieron que decir, no hallo en él ningún delito. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús, el Cordero perfecto de Dios, los podía mirar a todos aquellos y desafiarles, ¿quién de vosotros me redarguye o convence de pecado? Él era el Cordero sin mancha, sin contaminación, y estaba siendo examinado para la Pascua. Los sacerdotes llegaban el día cuando el Cordero de la Pascua debía ser sacrificado. A las 3 de la tarde el sacerdote levantaba la barbilla de ese corderito sin defecto y tomando su filoso cuchillo, le cortaba la garganta. Al mismo tiempo que esto sucedía, sobre el cruel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su preciosa sangre real y roja como los rubíes por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre la cruz, consumado es. Consumado es. La deuda está totalmente pagada. Sacerdotes pueden irse ya a sus casas. Levitas pueden bajar sus cuchillos. Pastores, su trabajo ha terminado porque la deuda quedó cancelada. Amén. Aleluya. Consumado es. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. El propósito de la cruz es la sustitución, y la Pascua nos lo ha mostrado en una forma muy clara y simple. A su vez, cuando el Señor Jesucristo murió, Él cumplió otro simbolismo del Antiguo Testamento en Levítico 16. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Después, se llevaba el animal afuera de las paredes de la ciudad y lo mataba derramando su sangre. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, porque Jesús fue nuestro macho cabrío. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Él los llevó a la cruz, y en agonía sangró y murió. El tribunal de Pilato es otra ilustración. Pilato era un competente político neutral, y lo que le convenía determinaba su conducta. Él trató de escaparse de la situación, pues no quería crucificar al Señor Jesús. Mas la gente vociferaba clamando la sangre de Jesús. Pilato ingenia un plan diciendo, tenemos a otro hombre aquí y su nombre es Barrabás. Barrabás era un ladrón, un asesino, un revolucionario, y Pilato pensó, si alguna vez ha vivido un hombre que merece ser ejecutado, es Barrabás. Esto es lo que Pilato dijo.
Según la tradición, el gobernador puede soltar a un preso, el que el pueblo diga. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Escojan a quién perdonar. ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Sabe usted lo que contestaron? ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta fue la misma multitud inconstante que clamó cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Palmas, «Hosana al Hijo de David». Ahora demandan, «sea crucificado». Oh, la maldad de los corazones humanos. Ahora decían, «crucifícalo». Y se llevaron a Jesús, el Cordero de la Pascua de Dios, el macho cabrío de Dios, el justo por los injustos, para que muriera sobre una cruel cruz romana. Mas quiero que se imagine otra escena. Imagínese a un soldado romano con una antorcha, caminando en un estrecho pasillo en una prisión romana. Llega hasta una puerta con barras de hierro, alumbra, y adentro, entre las sombras, sobre una colchoneta de paja, hay un hombre temblando como un pájaro atrapado en una jaula, en una trampa. El rostro de este hombre es el espejo de la maldad, y aún así el terror está escrito sobre su cara. El guarda abre la puerta con su llave y dice, «Barrabás, levántate y ven conmigo». Barrabás comienza a rogarle, «No, espere, no me lleve, por favor, tenga misericordia». El soldado romano le responde, «Barrabás, deja de llorar. Nunca he visto a un hombre con la suerte que tú tienes. Barrabás, tú eres un delincuente, pero tú no vas a morir. Hay otro quien morirá en tu lugar. Ven aquí, Barrabás. Mira hacia el monte. ¿Ves la cruz en medio? Barrabás, esa cruz fue hecha para ti, pero hay otra persona sobre esa cruz. Él ha tomado tu lugar». No estoy diciendo que Barrabás era salvo o que llegó a salvarse. Lo que quiero decir es que Dios nos presenta una perfecta ilustración de la sustitución, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo primero que quería que conociera es cómo Dios perdona el pecado. Es lo que llamo el sufrimiento vicario de la cruz. Mas mire nuestro texto, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él sufrió por los pecados. En muchos lugares, teatros e iglesias, durante la Semana Santa se presenta el drama de la pasión de Cristo, tratando de ilustrar el sufrimiento del Señor Jesucristo. Mas ningún programa puede alcanzar a representar su sufrimiento. No hay lengua que pueda expresar, garganta que pueda cantar, mano que pueda pintar la tragedia que llamamos Calvario y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Existe el sufrimiento emocional de Cristo. Hablamos de ello cuando estudiamos de la copa, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Oh, la agonía emocional. Lucas capítulo 22, versículo 44, «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre». Hace algunos años alguien me entregó un artículo del diario de la Asociación Médica Estadounidense. Y en este artículo para médicos hablaba del sufrimiento del Señor Jesucristo, del sudar sangre. Se llama hematidrosis. Y esto es lo que decía. Un fenómeno poco común. Puede ocurrir durante estados altamente emocionales o en personas con trastornos sanguíneos. Como resultado de una hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel de la persona se pone muy débil y sensible. Esto es lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Él estaba en tal agonía que sus diminutos vasos capilares estallaron, se rompieron. El Señor Jesús no solamente padeció sufrimiento emocional, sino sufrimiento corporal. Los romanos le azotaron y ellos sabían muy bien cómo hacerlo. Ataban las manos de la víctima
y la levantaban hasta que estuviera de puntillas para aumentar el dolor y que la espalda estuviera lisa como la seda. El instrumento de azote era un látigo con un robusto mango y con correas de cuero. Al final de las correas de cuero habían unos pedacitos de hueso, metal y vidrio ingeniosamente atados. Usaban a 2 azotadores, 2 verdugos a la vez, y al ser estirado el cuerpo, uno comenzaba en la nuca y descendía. El otro empezaba en los tobillos y ascendía. Juntos despellejaban a esa persona parada de puntillas, enroscando el látigo alrededor del cuerpo y desprendiendo un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Estos hombres eran experimentados que sabían muy bien cómo azotar, sabían cómo desprender la carne de tal forma que los nervios y los músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima después de haber sido azotada, ésta caía postrada en el suelo. Los hombres no salían caminando de un azotamiento, salían gateando. Esta es la razón por la que la Biblia dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba demasiado débil para caminar. Usted puede comprender por qué después Jesús no podía cargar con la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo. Lo golpearon con sus puños, con palos, y luego lo sacaron para que fuera crucificado. ¿Sabe usted por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Sabe por qué usaban la cruz? Porque la crucifixión tenía como fin el ser cruel, poco común, e inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión. El Señor Jesucristo aceptó los terrores de la cruz para poder llevar sobre Él nuestros pecados, redimirnos y hacernos aceptos delante de su Santo Padre. ¿Qué significa la cruz para usted personalmente? Si solo es un símbolo religioso o un adorno complementario de la moda, usted, mi amigo, está perdido espiritualmente. Necesita ser salvo. Y si quiere serlo ahora mismo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, hasta ahora no había entendido a plenitud el extraordinario significado de la cruz. Vengo a pedir tu perdón y tu misericordia, amparado en la obra redentora de tu Hijo. Señor Jesús, gracias por haber pagado la culpa de mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por haber derramado tu preciosa sangre para limpiarme de todo pecado. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor. Te invito a que vengas a mi vida y la controles totalmente, y cumplas en mí los divinos propósitos de tu voluntad. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Y si usted tomó esa decisión por Cristo, mucho apreciaremos nos escriba al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y también para tener el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga abundantemente. La muerte en la cruz era una forma horrible de morir, pero fue absolutamente necesaria para que sus pecados y mis pecados fuesen perdonados por la eternidad. Si desea escuchar nuevamente La Cruz o le gustaría compartir este mensaje, adquiera su copia en CD al visitar elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. La Cruz es parte de la serie La Pascua, la extraordinaria conquista. Esta serie se enfoca en el corazón de la historia, el cual es el sufrimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Encontrará La Pascua, la extraordinaria conquista y toda nuestra información en elamorquevale.org. En esta Semana Santa, ¿se pregunta por qué la cruz? Bueno,
porque necesitábamos un Salvador que pagase la multa, la deuda de nuestro pecado ante un Dios santo y majestuoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, solicite el folleto ¿Por qué la cruz?, al llamar el 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá ¿Por qué la cruz?, al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. Soy Andrés García y ha sido un placer estar con usted hoy. Aprovechamos para agradecer a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.